Bueno, nosotros vamos a hablar de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Somos Sara Morales, Samuel Jiménez, Arturo Ruiz, Karime Guadarrama, Miguel Martínez y Carlos García. Y pues vamos a dividir esta presentación en los siguientes temas. Va a ser una introducción al tema como tal y después varias patologías. Bueno, empezamos con la introducción. ¿Qué es? Vamos a hablar del concepto. Entonces, se le denomina así a un grupo de hemopatías clonales que comparten las siguientes características. La célula diana de esta alteración es la célula madre mieloide, por lo tanto, la alteración es en las líneas granulocítica monocítica, eritroide y megacariocítica. Hay una proliferación aumentada y panmielosis. Suelen cursar con esplenomegalia y en menor grado hepatomegalia. Al ser crónica, pueden progresar a fases más agresivas que terminan en fallo medular. Epidemiológicamente, afecta principalmente a adultos entre los 50 y 70 años. Su incidencia oscila entre 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. Ok, tiene una clasificación y se clasifican en clásicos y no clásicos. Dentro de los clásicos podemos encontrar policitemia vera, leucemia mieloide granulocítica crónica, trombocitemia esencial y mielofibrosis con metaplasia mieloide o mielofibrosis agnogénica. Y los no clásicos, que serían leucemia neutrofílica crónica, leucemia eosinofílica crónica, mastocitosis sistémica y síndromes mieloproliferativos crónicos indetectables. Ok, ahora hablando un poco de la etiopatogenia, pues bueno, carecen de etiología conocida. Sin embargo, se ha relacionado a casos con la exposición a radiaciones ionizantes y diversos solventes orgánicos, como los de ahí abajo. Algunos están predispuestos a desarrollar estas neoplasias en base a determinados polimorfismos genéticos. El más importante es el haplotipo 46.1 del gen JAK2, asociado a un riesgo entre 3 a 5 veces mayor de padecer la enfermedad. La teoría patogénica actualmente admitida es que se consideran panmielopatías clonales. Esto quiere decir que suceden como consecuencia de otro estímulo oncológico, uno anterior y se produce la transformación después maligna y posterior expansión clonal de una célula troncal hematopoyética pluripotente. Desde el punto de vista patogénico, es de enorme importancia las anomalías citogenéticas que afectan al cromosoma Filadelfia, principalmente en la leucemia mieloide crónica. En el resto hay mutaciones del gen JAK2, del gen de la calreticulina, del gen receptor de la trombopoyetina, del gen receptor del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, del gen del receptor de crecimiento fibroblástico y granulocítico, y del gen receptor del stem cell factor, KIT. Todas estas aberraciones van a determinar una ventaja proliferativa del clon patológico. Ahora yo les voy a hablar sobre la policitemia vera. Se preguntarán qué es. Pues en sí es el aumento de la producción de eritrocitos de forma independiente a los mecanismos reguladores de la eritropoyesis, en este caso la eritropoyetina. Va a presentarse por una mutación en JAK2 y va a provocar una panmielosis afectando a granulocitos, megacariocitos y eritrocitos. Va a constar de 3 fases. La primera, que es una eritrocitosis moderada o borderline. La segunda, que es una marcada policitemia con aumento de masa eritrocitaria. Y la tercera, que es la pospolicitémica con fibrosis medular, hematopoiesis extramedular e hiperesplenismo. En cuanto a la primera fase, que es la prodrómica, el paciente se va a encontrar asintomático y en los resultados al laboratorio no se va a encontrar una suficiente evidencia para decir que se tiene esta enfermedad. Así que es hasta la siguiente fase, la policitémica, en la que vamos a encontrar características como rubicundez, cefalea, acúfenos, mareos, parestesias, afección al sistema nervioso central, trombosis, diaforesis, hemorragia, prurito y baja de peso. Y en el laboratorio ahora sí vamos a encontrar la evidencia como eritrocitosis, descenso del volumen corpuscular medio, neutrofilia, elevación de la fosfatasa alcalina, disminución de la eritropoyetina, así como trombocitosis y elevación de las 3 series. Finalmente, en la fase pospolicitémica va a disminuir la proliferación clonal, va a haber una fibrosis medular y en el laboratorio va a existir una disminución progresiva del hematocrito, lo que se traduce en anemia. Según la OMS, existen 3 criterios mayores. El primero corresponde a los valores de hemoglobina, que en varones va a corresponder a un valor mayor a 16.5 gramos por decilitro
y de 16 en mujeres. También se puede realizar una biopsia de médula ósea, en la que se va a demostrar la hipercelularidad, que en este caso sería la panmielosis, con proliferación eritroide de granulocitos y de megacariocitos. Finalmente, con la mutación de JAK2 se constata este diagnóstico. Y como criterio menor, tenemos a una eritropoyetina sérica por debajo del valor normal. En cuanto al pronóstico, sin tratamiento la vida media es de año y medio, pero con un tratamiento la esperanza aumenta hasta 10 años. Como sabemos, es una enfermedad incurable, entonces va a ser a menos que se realice un trasplante de precursores hematopoyéticos que se va a obtener la curación total de la misma. Vamos a tener tres categorías en cuanto a los niveles de riesgo. En cuanto al nivel bajo, va a ser en personas mayores a 60 años o historia de trombosis, pero que no tengan factores de riesgo cardiovascular. De riesgo intermedio, que no tengan más de 60 años ni historia de trombosis, pero que sí tengan factores de riesgo cardiovascular. Y de alto riesgo, que cumplan con ambas. En cuanto al tratamiento, en un paciente de bajo riesgo, la flebotomía va a ser la base del tratamiento, a fin de alcanzar en mujeres un hematocrito menor al 42% y en hombres menor a 45%, mientras que en pacientes de alto riesgo el tratamiento va a ser mielosupresor, en un conjunto con la flebotomía. El citostático de elección en este caso sería la hidroxiurea. Ahora voy a explicar lo que son las sangrías. Las flebotomías o sangrías de 450 mililitros se realizan 2 veces por semana hasta alcanzar un hematocrito inferior al 45%, y en los pacientes de edad avanzada mayores de 80 años o con enfermedades cardiovasculares, las flebotomías deben realizarse una vez por semana y ser de menor volumen, de 250 a 300 mililitros. Y en cuanto a la hidroxiurea, va a ser un antimetabolito a dosis media de 15 miligramos por kilogramo por día, como terapia asociada a las sangrías y al ácido acetilsalicílico. Suele iniciarse a dosis de 500 miligramos por día y se aumenta de forma progresiva hasta la normalización del hematocrito. Como efectos adversos vamos a encontrar a las úlceras mareolares, leucopenia, anemia, trombocitopenia y alteraciones cutáneas. Yo les voy a hablar sobre la leucemia mieloide crónica. ¿Qué es? La leucemia mieloide crónica se caracteriza por la traslocación recíproca del cromosoma 9 y el 22, también llamado cromosoma Filadelfia, creando un gen de fusión BCR-ABL, que codifica una proteína P210, la cual tiene una función de tirosina sinasa no controlada. Los síntomas son inespecíficos y no son frecuentes, pero suelen incluir pérdida de peso, astenia, fiebre, diaforesis, dolor en hipocondrio izquierdo, saciedad temprana, malestar general y esplenomegalia. Algunos de los más comunes son la anemia esplenomegálica, la fatiga, pérdida de peso, malestar, saciedad, dolor en el cuadrante superior izquierdo en el abdomen, y la esplenomegalia se presenta en 50 a 60% de los casos. Entre los síntomas poco frecuentes se encuentran las hemorragias, trombosis, artritis gotosa, priapismo, hemorragia retiniana, úlceras y sangrado intestinal alto, y la hepatomegalia es rara. Y los síntomas leucocitásicos son disnea, mareo, pérdida de coordinación y confusión. El diagnóstico principalmente es la historia clínica. Se debe explorar al paciente y pedir una biometría hemática, la cual muestra leucocitosis y trombocitosis, observándose células inmaduras en la sangre periférica como normoblastos, metamielocitos y mieloblastos. A veces se puede encontrar abundantes basófilos y eosinófilos. En el 50% van a presentar esplenomegalia. El diagnóstico definitivo se establece al demostrar el cromosoma Filadelfia en la médula ósea, una biometría hemática con diferencial, química sanguínea, electrolitos séricos y pruebas de función hepática. Consta de tres fases: la blástica, la acelerada y la crónica. La blástica consiste en un 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea, así como proliferación blástica extramedular. La acelerada
por la presencia de 10 a 19% de blastos en sangre periférica o médula ósea, basófilos en más del 20% en sangre periférica y persistencia de trombocitopenia. Y la 3 es la crónica. En cuanto al tratamiento, los inhibidores de la tirosina sinasa como imatinib, nilotinib, desatinib, bosutinib y ponatinib en México solamente se va a disponer de los 3 primeros, pero son los fármacos de primera elección. La trombocitosis sintomática en trombocitosis sintomática se puede considerar la administración de hidroxicarbamida, antiagregantes plaquetarios y leucocitoforesis, perdón. El trasplante halogénico de células madres hematopoyéticas se ha convertido en un tratamiento de rescate para los casos de resistencia a imatinib. El seguimiento se puede dar a 3 meses dependiendo de la evolución del paciente con el tratamiento. Si, si el tratamiento de primera línea funciona, solamente se tiene que monitorear cada 3 meses. En caso de que solamente funcione parcialmente, se tiene que incrementar la dosis de imatinib a máximo 800 miligramos y evaluar al paciente para un trasplante de células hematopoyéticas. Si el tratamiento de primera línea no funciona del todo, se puede realizar un estudio clínico y continuar con la misma dosis o el tratamiento para trasplante también. El pronóstico con uso de inhibidores de la tirosina sinasa tiene una supervivencia de más del 90% a 5 años después del diagnóstico. Y bueno, yo les voy a presentar lo que es la trombocitemia esencial. Como concepto tenemos que este va a ser un trastorno clonal de células progenitoras hematopoyéticas multipotenciales y va a estar considerada, como ya estamos viendo previamente, como un trastorno mieloproliferativo crónico, que va a estar relacionado con la policitemia vera y la mielofibrosis primaria. 50% va a presentar una mutación en lo que es la sinasa de señalización Janus, JAK2, conocida como JAK2B617F. En cuanto a la epidemiología, va a tener su presentación que la incidencia es de 0.6 a 2.5 casos por cada 100.000 habitantes cada año y pues va a mostrar 2 picos bimodales de incidencia. Uno de ellos se va a presentar en las personas mayores de 50 y 70 años y principalmente en las mujeres jóvenes, que va a estar diagnosticado de mayor cantidad. Y pues bueno, van a ser raros los casos de familiares. En cuanto a la clínica, en un 40-50% de estos pacientes se van a hallar totalmente asintomáticos en el momento del diagnóstico y esto es muy importante para el tratamiento que ya veremos posterior a esto. Del 40 al 50% de los pacientes van a encontrar esplenomegalia leve, la presencia de quimosis, hematomas y los últimos 2 hallazgos clínicos que van a ser muy importantes en este tipo de pacientes que van a ser las hemorragias y las complicaciones trombóticas que van a estar presentes en un 7 a 29%. Estas se van a dar más en las vasos arteriales y pues bueno, hay que también vigilar la cuestión de las trombosis cerebrovasculares coronarias y a nivel vascular periférico. El diagnóstico, pues bueno, este se va a dar a partir de los hallazgos de laboratorio, principalmente en los niveles de plaquetas, los cuales van a estar ligeramente aumentados. Hay que recordar que los niveles normales son de 150 a 400 por 10 a la 9 litros. Y en estos pacientes se van a encontrar valores superiores a estos, inclusive de 1000 por 10 a la 9 litros. Igualmente, se puede encontrar una moderada leucocitosis de 1 a 15 por 10 a la 9 litros y en un 20 a 30% de los pacientes van a encontrar este tipo de hallazgos. Igualmente, la hemoglobina y el hematocrito suelen ser normales, sin embargo, hay ciertos pacientes que inclusive se puede encontrar una anemia leve, se puede encontrar una falsa hiperpotasemia y posiblemente la deshidrogenasa láctica puede estar aumentada. Pues primero que nada, el diagnóstico se basa en excluir las trombocitosis secundarias y en sí empezar por las causas más frecuentes hasta llegar a estas. Inclusive
el diagnóstico como tal se da a partir de la incorporación de las alteraciones moleculares, como ya hemos dicho, el JAK2. Inclusive también hay otra alteración molecular conocida como CARL y el MPL. El CARL va a ser importante ya que este va a tener una tendencia a las hemorragias y también va a ser importante identificar cuál es el tipo de manifestación o alteración molecular que va a presentar el paciente, ya que a partir de esto el tratamiento también se va a elegir o se va a predominar por ciertos fármacos. Tenemos ciertos criterios de diagnóstico para la trombocitemia esencial. Estos son criterios que propuso la OMS en el 2016 y consta de criterios mayores y criterios menores, en los cuales, pues bueno, la trombocitosis esencial va a requerir el cumplimiento de los 4 criterios mayores o de los primeros 3 mayores y un criterio menor, los cuales van a consistir en una trombocitosis persistente mayor o igual a 450 por 10 a la 9 litros, que ya hemos visto, la presencia de la biopsia medular con predominio de megacariocitos. Estos megacariocitos van a estar displásicos, hiperplásicos, perdón, y la presencia de masas y restos plaquetarios. Igualmente, la ausencia de evidencia, según los criterios diagnósticos de la OMS, de algunas neoplasias meloides, o lo que ya hemos dicho, las causas más frecuentes de trombocitosis secundarias, y la demostración de las mutaciones o las alteraciones moleculares, y como criterio menor la presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombosis reactiva secundaria. En cuanto al tratamiento, pues bueno, van a ver principalmente los objetivos, van a ser 4, y uno va a ser la prevención de la aparición de las complicaciones trombóticas y hemorrágicas, como ya había comentado previamente, igualmente el control de los síntomas asociados a la enfermedad, y pues bueno, minimizar el riesgo de la transformación a mielofibrosis y leucemia aguda. Igualmente se busca el manejo adecuado de las situaciones de riesgo como una cirugía o en el caso del embarazo, ya que pues bueno, las embarazadas hay que recordar que tienen un aumento en la predisposición a una trombosis. En cuanto a la trombocitemia esencial, el tratamiento va a estar basado, o lo que se busca es que van a haber 3 criterios muy importantes para elegir el tratamiento. Uno es que se encuentren los hallazgos de plaquetas arriba de 1500 por 10 a la 9, se tiene que iniciar el tratamiento con los citorreductores. Otro va a ser en pacientes que ya se haya diagnosticado esta enfermedad y tengan una edad de mayor a 60 años, o el antecedente de una trombosis arterial. Se tiene que iniciar el tratamiento con un citorreductor, de preferencia es la hidroxiurea, con una dosis de 15 miligramos por kilogramo al día. Sin embargo, pues menciona la literatura que en menores de 40 años, pues va a estar recomendado la anagrelida o el interferón. Aquí del lado derecho podemos ver un esquema, esquematizado ahora sí que el seguimiento del tratamiento. Y pues bueno, en el caso de una profilaxis primaria, la trombosis de bajo riesgo, en el cual encontremos negativos las alteraciones de JAK2 y la ausencia de un factor de riesgo cardiovascular, perdón, simplemente se va a observar la observación para evitar el progreso de la enfermedad, y en caso de que si haya presencia de un factor de riesgo cardiovascular, pues se va a iniciar el tratamiento con ácido acetil salicílico para la prevención. Igualmente, cuando ya hay un alto riesgo, se utiliza la hidroxiurea, lo que ya había comentado, más el ácido acetil salicílico. Pero si notamos, tiene un asterisco, ya que en el caso de la mutación CARL, este ácido acetil salicílico va a promover ahora sí que la generación de hemorragias. Entonces, solo es recomendable en casos en donde se encuentre la mutación JAK2, ¿ok? En el caso de una profilaxis secundaria a trombosis y la presencia de una trombosis arterial, se va a iniciar el tratamiento con la hidroxiurea y el ácido acetil salicílico, y la trombosis venosa con la hidroxiurea y un anticoagulante oral. Pues bueno, el pronóstico de estos pacientes es que normalmente estos pacientes van a tener una supervivencia normal, y pues en el caso de los pacientes que tengan una enfermedad ya presente, pues van a ser moderadamente reducida.
La evolución de la mielofibrosis se va a observar en un 5 a 10% de estos pacientes después del diagnóstico en 10 años. Junto con la trombosis va a ser la principal causa de muerte y pues bueno, en un 2 al 5% va a presentar la transformación aguda a los 10 a 15 años y la evolución a leucemia aguda se va a relacionar a la exposición secuencial a más de un agente quimioterápico. Ahora vamos a hablar de la mielofibrosis con metaplasia amiloide. En este sentido, ¿qué es la mielofibrosis primaria? En teoría, es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por una fibrosis medular de la médula ósea, con hematopoiesis extramedular, a lo cual referimos como metaplasia amiloide en hígado y en vaso. De igual forma, se caracteriza por osteoporosis. Para entender la enfermedad hay que comprender su etiopatogenia. En este sentido, hay que recordar que es una hemopatía maligna que origina un progenitor hematopoyético clonal común mieloide y linfoide. Esto condicionado a 4 tipos de mutaciones, que puede ser JAK2, KLR, MPLL y de igual forma el triple negativo. Cualquiera de estas mutaciones va a condicionar una hiperactividad de la vía JAK-STAT, y de igual forma, varios autores han comentado la idea de mutaciones tipo splicing, metilación de ADN y modificación de la cromatina. En este sentido, la proliferación clonal de célula madre pluripotencial va a llevar 2 caminos. Una es el aumento de progenitores clonales circulantes, los cuales van a colonizar el vaso, el hígado, que esto es la metaplasia amiloide. Y por la otra mano tenemos el aumento de megacariocitos patológicos, los cuales condicionan un aborto intramedular y con una progresiva liberación de factor de crecimiento derivado de plaquetas, de factor de crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento transformante beta, los cuales van a estimular a los osteoblastos y a la producción de fibroblastos, lo cual va a condicionar la osteoclerosis. En relación a las manifestaciones clínicas, se comenta que este tipo de enfermedad se va a suscitar arriba de los 60 años y en el 50% de los pacientes van a presentar una anemia. De igual forma, se encuentran síntomas B, como lo es la pérdida de peso, la sudoración nocturna y la fiebre en el 25% de la población afectada. De igual forma, el 31% de los pacientes refiere trombocitopenia, el cual se manifiesta por petequias o hematomas, y en casos graves, hemorragias digestivas altas o en sangrado postquirúrgico. De igual forma, tenemos la esplenomegalia y los síntomas y signos derivados del mismo, que es la saciedad precoz, el dolor en hipocondrio izquierdo, infartos esplénicos, diarrea, y asimismo se encuentra lo que es la citis. En ocasiones se puede encontrar lo que es el derrame pleural o neoplasias a múltiple distancia. De igual forma, hay que recalcar que en el 9 al 18% de los pacientes se puede existir una hipertensión portal, el cual va a complicar el diagnóstico. Y esta hipertensión portal se debe más que nada a la resistencia y al hiperflujo, ambos condicionados por la mieloproliferosis y la hiperplasia, la esplenomegalia. En el laboratorio vamos a encontrar en el hemograma una anemia multifactorial con componente hiperproliferativo, leucopenia y trombocitopenia, pero a inicios de la enfermedad se pueden ver elevados. Al momento de solicitar un frotis podremos observar lo que son los dacriocitos o eritrocitos en lágrima, leucocitosis con desviación a la izquierda, eosinofilia y basofilia y plaquetas dismórficas. Asimismo, en la médula ósea podemos encontrar lo que es la proliferación de fibroblastos y fibras de reticulina, las cuales se van a teñir con lo que es la tinción de plata, megacariocitos atípicos y mielofibrosis con osteoclorosis. Se observa en la imagen 2 los dacriocitos o eritrocitos en gota de lágrima. En la figura 3 se observa la tinción de plata que tiñe la reticulina. El diagnóstico. En esta enfermedad podemos encontrar la tríada clásica, caracterizada por esplenomegalia gigante, síndrome leucoeritroblástico con dacriocitos y fibrosis medular. De igual forma, hay que recabar un estudio mutacional, el cual es el pilar básico del diagnóstico, y podemos ver las mutaciones ya sea en JAK2, en KLR o MPL.
Asimismo, tenemos los criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria, descritos por la OMS. En cuanto a criterios mayores, biopsia de médula ósea con proliferación de megacariocitos atípicos, con fibrosis reticulínica y o colágena grado 2 o 3. Ausencia de evidencia según los criterios diagnósticos de la OMS de TE, PB, LMS, SMD u otra neoplasia mieloide. Y demostración de la mutación en JAK2, KLR o MPL, o la triple negativa. Criterios menores, anemia, no acechable a otras causas o comorbilidades, leucocitosis, esplenomegalia palpable, aumento de LDH por encima del límite normal y presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva o secundaria. Y para el diagnóstico se requiere el cumplimiento de 3 criterios mayores y al menos de un criterio menor. Evaluación del pronóstico. La evaluación va a estar relacionada en relación a la intensidad progresiva de la anemia, teniendo en cuenta que en mayor número de transfusiones habrá hemocromatosis, tendencia a la hemorragia, infecciones de repetición, hipertensión portal, trastornos de la leucemia. Esta enfermedad tiene una media de supervivencia de 6 a 7 años y el KLR es el mejor pronóstico. El triple negativa tiene una mejor sobrevida, pero mutaciones en ACXL y SRS2 tienen un peor pronóstico. Los 5 factores adversos para la enfermedad se considera arriba de 65 años, leucocitosis, hemoglobina por debajo de 10 gramos, sintomatología constitucional y blastos en sangre periférica mayor o igual al 1%. En tratamiento, de primera instancia se piensa en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, el cual es el único tratamiento que puede curar, pero cuenta con una mortalidad en el 30% de una mortalidad del 30%. Este se encuentra indicado a una edad por debajo de los 45 años, pero estudios han visto que de 45 a 47 tiene un buen pronóstico. El ruxolitinib más que nada está indicado para la sintomatología de la esplenomegalia y asimismo tratar el prurito, la sudoración y la anorexia. De igual forma, evitar el crecimiento. Y en el caso de la anemia, se requiere el uso de andrógenos y eritropoyetina. Bueno, hola compañeros, yo les voy a exponer mi parte, que es el tema de síndromes mieloproliferativos no clásicos. Esta es una forma de clasificar a los síndromes mieloproliferativos que no tienen las características de los anteriores y son realmente raros. No son muy comunes de encontrar. El primero que les quiero comentar es la leucemia neutrofílica crónica. Este es muy infrecuente, se manifiesta como una reacción leucimoide caracterizada por neutrofilia, es decir, las características y cuadro clínico de las anteriores leucemias que ya estuvimos viendo, pero con la neutrofilia. Bueno, en cuanto a epidemiología de la enfermedad, existen menos de 100 casos reportados en el mundo, ya se imaginarán entonces lo raro que es. Solo se ha visto en pacientes mayores de 50 años, es decir, ya pacientes adultos mayores. Como signos clínicos podemos ver esplenomegalia persistente, es decir, hígado y vaso crecidos, a diferentes proporciones. Su principal diagnóstico diferencial va a ser las neoplasias, infecciones, así como otros síndromes mieloproliferativos crónicos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar a la hora de buscar ya en el laboratorio? Pues neutrofilia, evidentemente, y de más de 25 por 10 al 9 de neutrófilos por litro. Y va a haber abundantes granulocitos en banda y granulación tóxica en el neutrófilo. También vamos a encontrar cuerpos de DOL. Estos son estas manchitas como color azuladas. Y bueno, también vamos a encontrar gran elevación de fosfatasa alcalina
Y vamos a encontrar el ácido úrico, la vitamina B12 bastante elevados, a pesar de que en los síndromes mieloproliferativos, pues podemos encontrarlos ya elevados. En este modo de síndrome mieloproliferativo vamos a encontrar aún más elevados. Y vamos a encontrar, bueno, ya en estudios pues, genéticos, un gen híbrido en electroforesis, y bueno, con esta característica 230 kDa. Y no va a haber cromosoma Filadelfia, que como saben, pues es frecuente encontrarlo en estos síndromes, y tampoco va a haber traslocación BCR-ABL. Bueno, el tratamiento. No hay un tratamiento estándar, son muy pocos los casos bueno, ahora tristemente no se invierte mucho en investigación para el tratamiento de este modo de enfermedad. Y bueno, lo que se les da principalmente es la hidroxiurea para paliar los síntomas. Y bueno, se da dosis de 500 miligramos y junto con otros agentes quimioterápicos orales e interferón alfa. Pero bueno, no suelen responder así como tan bien. Pero bueno, tampoco es como que tengan el peor pronóstico de todos. Bueno, el siguiente sería la leucemia eosinofílica crónica. Y ¿esto qué es? Uno de los subgrupos que se caracteriza por hipereosinofilia en la médula ósea y en la sangre periférica a los estudios de laboratorio. En su forma pura es secundaria a alteraciones cromosómicas, y esta responde muy bien al tratamiento, que ahorita les voy a comentar cuál es, en su forma pura. En cuanto a epidemiología, pues igual es bastante infrecuente y se presenta en pacientes mayores de 50 años. En la clínica vamos a ver datos de insuficiencia cardíaca, ya que los eosinófilos se infiltran normalmente en el miocardio, en especial en algunas partes como las válvulas, el ápice y bueno, otras zonas. Esto va a provocar un engrosamiento fibrótico en esas porciones, y pues va a ser lo que nos da la sintomatología de insuficiencia cardíaca, junto con toda la sintomatología de las leucemias, que ya conocemos. A los estudios de laboratorio, pues evidentemente eosinofilia de 1500 por mililitro, tanto en sangre periférica como en la médula. Al PCR vamos a encontrar los transcriptos del producto de la fusión pues, de todas estas regiones cromosómicas del cromosoma 4. La imagen de aquí me gusta mucho porque, bueno, es una hibridación in situ de nuestro cromosoma, de todos nuestros cromosomas. Y en el cromosoma 4, pues pueden ver aquí estos puntitos que indican los transcriptos, que nos van a dar pues la fusión de este producto. Bueno, aquí está un ejemplo esquematizado. Bueno, el tratamiento, como les había dicho, en su forma pura, que es con este transcripto, responden bastante bien a inhibidores de tirosina sinasa, como el imatinib. Aquí se los puse. Y bueno, también se utiliza hidroxiurea y esteroides para paliar los síntomas, igual que en la afección anterior. La mastocitosis o síndrome mieloproliferativo con mastocitosis, perdón. Bueno, es una enfermedad clonal de los progenitores mastocíticos de la médula ósea.
puede variar, la sintomatología puede ser desde asintomática hasta una forma muy agresiva, que pues va a ser la leucemia de mastocitos, que es de la que les voy a hablar. Y el pronóstico es muy malo, la supervivencia es muy estrecha, muy corta, y lo bueno es que pues es también bastante rara. Em, bueno, pero la leucemia, no, la mastocitosis es más común. La leucemia de mastocitos es la que es más rara. Em, bueno, em, ¿qué van a hacer los mastocitos? Pues se van a expandir y se van a infiltrar en muchos órganos, como el hígado, como el vaso, como el tejido cardíaco. Ujú, bueno, ya les había comentado, el pronóstico es grave. La mayoría de los pacientes son adultos, ya también sobrepasando los 50 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Esto es lo que es diferente de los otros que ya les había comentado, que también puede afectar a personas más jóvenes. Se ha visto también que en algunos casos tiene un patrón hereditario y bueno, a esto se le llama mastocitosis familiar. Em, bueno, para identificarlo, los signos clínicos, eh, estos van a ser provocados por los productos secretados de los mastocitos y, bueno, en especial cuando se infiltran en los órganos. Podemos ver urticaria pigmentosa, que son las lesiones de aspecto macular y de diferente tamaño, por lo general pequeño, y su color va a ser amarillento rojizo. De hecho, pues aquí se observan bastante bien. Es la manifestación cutánea más típica, pero en la leucemia mastocítica estas lesiones están ausentes en la mayoría de los pacientes. Entonces, pues no nos vamos a poder guiar precisamente con esto. Viendo esto, podemos más bien diagnosticar una mastocitosis, pero bueno, igual algunos pacientes con leucemia mastocítica sí lo presentan. Entonces, habría que hacer ahí un diferencial, ¿no? Al examen físico vamos a encontrar linfadenopatías palpables, hepatomegalia y esplenomegalia. Pueden ser juntos o puede ser por separado. Vaso crecido e hígado crecido, o solo el hígado o solo el vaso. Vamos a encontrar también malabsorción con pérdida de peso em, y osteólisis. La osteólisis nos va a provocar fracturas frecuentes o con traumatismos menores. Esto, como ya les había comentado, pues por la infiltración de los productos de los mastocitos en estos órganos, en los huesos. A los laboratorios que vamos a encontrar, se han encontrado mutaciones activantes del gen KIT, con localización también en el cromosoma 4. Y bueno, pero también se han observado otras anomalias cromosómicas, no solamente estas, pero bueno, son las más frecuentes. La proporción de mastocitos en la médula ósea va a ser superior al 20%. Los mastocitos anormales van a estar presentes en la sangre, en la mayoría de los casos, con una proporción superior al 10% de los glóbulos blancos circulantes. No pareciera demasiado, pero pues recordemos que estas células no se producen en gran cantidad, entonces ya viéndolo así, pues sí, ¿no? Sí es bastante anormal que estén en estos porcentajes. También podemos medir la triptasa sérica y esta va a estar por encima de los 20 nanogramos por mililitro. Y bueno, eso es lo mínimo, pero a veces pueden superar hasta los 1000. Y bueno, ya esto va a ser un indicativo. Y bueno, evidentemente también, si hacemos una biopsia, pues vamos a encontrar este, pues los mastocitos ahí. El tratamiento, pues no hay ningún tratamiento efectivo para estos pacientes. Es muy resistente a la terapia, a la quimioterapia. Y bueno, por lo general si se quiere una terapia curativa, pues lo que se les tiene que hacer es un trasplante de médula ósea, aunque bueno, ya sabemos que es bastante complicado encontrar un donante y aún así muchas veces la enfermedad pues remite, ¿no? Em,
Bueno, pero sin embargo, pues sí se ha empleado interferón alfa, cladribina y poliquimioterapia para tratar a estos pacientes. Em, Pacientes que tienen hiperesplenismo, pues sí está indicada la esplenotomía y la hidroxiurea, pues para paliar los síntomas. Mm, Y bueno, la enfermedad mieloproliferativa crónica inclasificable es una neoplasia hematológica caracterizada por proliferación clonal de precursores mieloides en la médula ósea. Es, bueno, prácticamente la definición de un síndrome mieloproliferativo, solo que las características clínicas y morfológicas y moleculares de, este, de esta enfermedad, pues no va a cumplir con los criterios específicos del síndrome. ¿Cómo se va a presentar? Pues es de presentación inespecífica y variable. Se encuentra leucocitosis, trombocitosis y anemia. Ya en etapas más avanzadas podemos ver esplenomegalia, hepatomegalia, fatiga, malestar o pérdida de peso. Realmente son síntomas muy inespecíficos y pues vaya, no vamos a encontrar cómo clasificarlos y es bastante complicado su diagnóstico. Tampoco tienen un tratamiento específico, hidroxiurea, como para paliar los síntomas solamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte.